Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este curso de liberación de memorias uterinas. Bienvenidos todos a este curso. Así que pónganse cómodos para escuchar esta clase. Cualquier consulta que tengan, vayan escribiéndola en el chat, ¿ya? Y mantengan siempre los micrófonos cerrados para que la grabación salga limpia y se pueda escuchar claramente todo, ¿ya? Marcela, cierra su micrófono. Ok, vamos a abrir acá. Bien, perfecto. Bien, este curso tiene que ver con el proyecto Sentido, ¿ya? El proyecto Sentido va desde la etapa de la concepción hasta pasando por la parte gestacional, el parto, hasta los 3 años de edad aproximadamente. Y ahí, en esa línea de tiempo, pasan muchas situaciones ahí con nuestros padres que quedan ahí grabadas como programas, como improntas, como energías, que posteriormente en la adolescencia, en la adultez, se van manifestando una serie de síntomas y que tienen que ver con la experiencia que la persona tuvo ya en este proceso largo de, que cubre todo esto. ¿Ya? A ver. En busca del origen de tus bloqueos, haz consciente lo inconsciente. ¿Qué ocurrió 9 meses antes de tu concepción? ¿Qué ocurrió durante tu concepción? ¿Cuál consideras tú que es tu proyecto sentido? Revisar el estado de ánimo de la madre en el momento de la concepción. Enojo de la madre, energía contenida. Mamá te cobra factura. Sexo obligado, energías de abuso. Empezarás proyectos y luego los pierdes. Bueno, el proyecto sería la intención que tuvieron nuestros padres, y esta intención va a tener un sentido cuando seamos adultos. Por eso se llama proyecto sentido. O sea, es adquirido en esa etapa. No, no olviden de cerrar sus micrófonos, por favor. Ok. ¿Cómo estás, nene? Bueno, entonces el proyecto es la intención que tienen, que tuvieron nuestros padres, y esta intención va a tener un sentido cuando nosotros seamos. Eh, ¿Qué había en la mente de nuestros padres en el momento de nuestra gestación? La respuesta está en el inconsciente. Todo esto queda en el inconsciente. Bueno, el proyecto sentido gestacional, el proyecto sentido abarca 9 meses antes de la concepción o acto sexual, la gestación o los 9 meses de embarazo y el nacimiento hasta los 3 años de edad. Entonces acá tenemos la secuencia completa, todo parte en la preconcepción, cuando las parejas se encuentran, ¿cierto? Con todo el amor, ¿cierto? Con toda la admiración por cada uno de los dos, ¿cierto? Y luego viene, ahí hay una energía en ese tiempo, cuando se conocen, cuando todo parte.
la amistad, el amor de pareja, ahí ya se van generando energías, programas, grabaciones, improntas. Y luego viene la concepción. Ahí también queda grabado, ¿cierto? Los sentimientos, el pensamiento de ambos, de lo que querían, de lo que esperaban. Y luego viene la gestación, que es el periodo más largo, que son 9 meses. Ahí también quedan programas, huellas, grabaciones, improntas, archivos en el feto, producto de los sentimientos y los pensamientos y los miedos y las aprehensiones que tuvo la mamá y también el entorno, cómo colaboró y cómo ayudó, digamos, en esa etapa de vida. Y todo este proyecto finaliza con el parto. Ya en el parto también sucede una serie de situaciones, a veces médicas, a veces no, y también quedamos marcados ya por el tipo de parto que tuvimos. También se generan ahí ciertas situaciones y esto va más o menos hasta los 3 años de edad, ¿ya? De ahí para adelante ya siguen las heridas emocionales de la infancia que abarcan más tiempo, hasta los 7 años por ahí. Pero el proyecto sentido es esto. El proyecto sentido abarca 9 meses antes de la concepción y luego la gestación 9 meses de embarazo y el nacimiento hasta los 3 años. Ahí pasaron muchas cosas con el papá, con la mamá, con la familia, con el clan, y todo eso de alguna manera, esa información queda en la persona. Entonces la persona cuando ya es adolescente, cuando ya es adulto, aparecen una serie de manifestaciones, de bloqueos ya emocionales, mentales, conductuales, acerca de la vida, de lo que tiene que hacer, etcétera. Y a veces las personas van al médico, van a los psicólogos y no saben de dónde viene ese síntoma. Entonces es probable que aquí haya pasado algo y por esa razón están ahí esos síntomas, esas manifestaciones. Entonces, entendiendo el proyecto sentido, conociéndolo, sabiendo de qué se trata y revisando cada una de estas etapas, nos vamos a dar cuenta de qué es lo que ha impactado en mí, ¿cierto? Y de esa manera, con comandos bioenergéticos, yo puedo liberar esa información, ¿cierto? Y también constelando y haciendo una serie de ejercicios, podemos ir limpiando, haciendo consciente todo esto, conectándonos con esa probable información y trabajando. ¿Ya? Esa es la idea del trabajo con el proyecto sentido. Ustedes, la mayoría, son consteladores familiares, así que ya conocen la técnica. A veces en esto de las constelaciones, cuando aparecen distribuidos los amores ahí en el campo constelatorio, los amores nos van mostrando ciertas situaciones. Pero esta información que ustedes van a conocer hoy día, que van a aprender, en realidad es mucho más profunda y también nos puede explicar por qué razón ha pasado ciertos sucesos o explicar por qué el comportamiento de tu hijo, de tu hija, ¿ya? O el tuyo mismo, por ejemplo. Y como estos son archivos, son energías, se pueden ir trabajando, ¿ya? Por un lado, energéticamente liberando, desbloqueando, desconectando esta información, y por otro lado, haciéndolo más consciente a través de la constelación, ¿cierto? A través de mirar ahí lo que pasa con las frases sanadoras y todo eso, podemos ir trabajando y haciendo más consciente la información. Bueno, el proyecto sentido gestacional. El proyecto es la proyección que hicieron nuestros padres hacia nosotros, ¿ya? Ese es el proyecto. Es la proyección, ¿ya? Unas veces consciente y otras veces inconsciente. ¿Qué hacen?
¿cierto? Que los padres sobre la vida de sus hijos, se trata de un deseo, un pensamiento más una emoción que ha de ser planificado en base a unas instrucciones concretas para que pueda verse realizado. El sentido es lo que percibe el futuro bebé de los proyectos de sus padres, o sea, de estos pensamientos, estos sentimientos de los padres que colocaron esa impronta en ese momento. Es decir, el significado o finalidad de este proyecto o deseo. O sea, todos nosotros tenemos un proyecto sentido, ¿ya? Y eso lo adquirimos acá con lo que los pensamientos y los sentimientos y los deseos que nuestros padres proyectaron en ese momento. Gestacional es el periodo donde queda grabada la información. Bueno, veamos ahora un poco tipos de hijos según el proyecto sentido. Ya hay una categorización acá de tipos de hijos según los pensamientos, las emociones, los sentimientos, los deseos de nuestros padres en la etapa de la preconcepción, concepción, gestacional, parto, hasta los 3 años. Veamos el primero. Hijos de sustitución o de reemplazo también sería. Cuando en la dinámica familia, ¿cierto? Hay un niño que no está bien o está muy enfermo, se busca un hijo para sustituir al enfermo. Porque en el inconsciente está el miedo de que se vaya a morir. Hay un micrófono abierto, ya tengan cuidado, por favor. Rosita, cierra su micrófono. Ok. Eh, este niño o niña sustituye la energía de la familia al otro, pero no en lo físico, porque cuando le cargan todavía el otro está vivo. Se llama yaciante. Es una sustitución vertical dentro del árbol de alguien de una generación anterior, por eso es vertical. Es un niño como que no vive, un adulto como que está desconectado. Tiene los mismos signos del yaciante, tristeza, ¿ya? No sentido de pertenencia, falta de energía, pero además no vive, porque el otro no está muerto. Luego tenemos el niño medicamento, ¿ya? Estos son los tipos de hijos, recuerden que estamos viendo según los proyectos sentidos que traen. Estos ya los traen, ¿cierto? De la etapa de la concepción gestacional, parto hasta los 3 años de vida. El niño medicamento se tiene un niño para curar a otro. Por ejemplo, en el caso de necesitar un trasplante de células madre, su vida está condicionada en ayudar a su hermano que está enfermo. Esta persona hará como profesión, enfermera, médico, terapeuta, ¿cierto? Su rol es curar a otra persona. El niño bastón. Este proyecto sentido, ¿cierto? Habla del bastón de la vejez. Se trata de un embarazo donde la madre puede estar al final de su vida fértil o tiene otros hijos y este es el último y la intención de que ese hijo sea el que se ocupe de los padres cuando sean viejos. Son personas que están bien, ¿ya? Pueden generar sobrepeso porque es un bastón. Son personas que no consiguen casarse, son los solteros eternos, no se autoriza casarse, viven con sus padres hasta que se mueren, tienen sus historias amorosas, pero dicen, tengo que volver a casa porque mi madre o mi padre está solo o solo. Ok. Adaptan
el trabajo y la vida en función de las necesidades de sus padres. Esto es lo que es el niño bastón, pero que ya creció, es adulto, ¿cierto? Y se presentan estos efectos. Luego tenemos el niño mosquetero, mosquetero de la reina. La reina es la madre y el hijo protege y defiende y la defiende porque considera que su madre está en peligro. Siente la mamá, siente que la mamá ha sido ultrajada, ya sea porque el marido es violento o porque está ausente. En el niño hay un contrato inconsciente que dice que tengo que proteger a mi madre. El niño está de guardia esperando que su madre lo llame. Mi madre está sola y tengo que protegerla. Necesita para ser hombre y pareja integrar a su padre. O sea, aquí se soluciona este problema constelando, ¿cierto? Necesita para ser hombre, ¿cierto? Y pareja, tomar al padre a través de la constelación y las frases sanadoras. Aunque pueden tener vida amorosa, siempre vuelven a casa para proteger a su mamá. ¿Ya? Se parece un poco al primero que estábamos viendo. El niño de apoyo. La madre se siente sola y vive para el hijo y el hijo está con gran obligación con la mamá, ya que la madre todo lo vive solo para su hijo. Podría ser el papá, aunque es menos frecuente. Personas cuya profesión estaría orientada en ayudar a personas adultas, solteros, no tienen el permiso de tener pareja. El niño esponja. Eh, no, esto es el niño, estos tipos de niños son los programas que traen, ¿cierto? De los papás, no de los abuelos. Bueno, veamos un poquito ahora lo que es el niño esponja. Absorbe todos los líquidos conflictuales de la familia. Si alguien que está en duelo, él va a absorber su tristeza y va a estar triste. Está ahí para cargar con todos. Cuando aparecen problemas, él los absorbe y gestionará todos los problemas positivos y negativos y las problemáticas emocionales de la familia. Mi madre está enfadada y yo absorbo su enfado y voy a destrozar los juguetes. Son niños que tan solo preguntarles qué pasa, comienzan a llorar. La problemática viene de antes de los 3 años, porque ahí el niño es una esponja y no puede expresarse. Se lleva todas las emociones difíciles de la familia. La vida de estas personas es cada vez que hay un problema, ellos lo absorben. Cada vez que hablan con alguien, es para que la otra persona se descargue, lo absorben todos. Vayan registrando ahí en sus apuntes, ¿cierto? Si a cuál categoría de todo esto que aparece acá pudiera tener alguno de sus hijos, ¿cierto? O que conozcan a alguien. Vayan ahí tomando nota. Esto también después vamos a verlo en un listado de un protocolo de bioenergética para ir chequeando con test kinésico estas posibilidades. Y también hay un test que vamos a hacer al final para hacer el diagnóstico de qué es lo que van cargando los hijos, ¿ya? O uno mismo también, ¿ya? El niño basura. Veamos qué es esto. Acuérdense que estamos viendo tipos de hijos según los proyectos sentidos que hayan sido programados por los padres en la concepción, en la gestación, en el parto y hasta los 3 años de edad.
Todos nosotros, de alguna manera, unos más, otros menos, tenemos algo de esto. Ok, el niño basura, imagínense esta categoría. El niño basura carga con los problemas del clan, ¿ya? Cuentan con él para que cargue con los trabajos sucios, para que los demás vivan mejor. No se cuenta con ellos hasta que parece un problema, pero no para las celebraciones. Estos niños están para absorber las cosas tóxicas, son personas que están al servicio de todos, lo llaman solo cuando hay un problema, solo los tienen en cuenta cuando hay problemas, solo me llaman para pedirme algo, que les preste dinero, que les solucione un problema, que les cuide de los niños. Son unas ambulancias a los que llaman para que resuelvan los problemas. Son los que actúan de referee, son mediadores. Aquí hay muchos casos de obesidad en la persona que lleva este proyecto. Son todos casos de niños basura, reciben los tóxicos de la familia porque a nivel biológico, para limpiar usamos agua. Así que retenemos líquidos. Tengo tantos tóxicos que gestionar que necesito líquido para limpiarlos. Cuando tenemos muchos tóxicos, los diluimos con agua, pero la persona no puede eliminar esa agua retenida porque está para diluir los tóxicos. Esto puede ser un conflicto que bloquea los tratamientos de pérdida de peso. Entonces, quizás la obesidad que la persona tiene podría estar acá, el origen o uno de los tantos orígenes, porque sabemos que el sobrepeso y el peso es una cuestión que tiene muchas aristas, es multifactorial. Niño síntoma. Estos niños gestionan las problemáticas particulares de la familia a través de enfermedades. Aquí incluimos las enfermedades denominadas genéticas, raras, catastróficas. Cuando vemos un niño de 1 año con cáncer, a través de sus síntomas está expresando un problema del clan. Cuando hay una enfermedad que se repite, quiere decir que el conflicto es muy grande. Niños que siempre están enfermos o que tienen una enfermedad importante, siendo muy pequeños. En estos casos es importante mirar al sistema familiar para verificar de dónde está el conflicto real. Entonces, podemos hacerla intencional la pregunta, ¿ya? Podemos intencionar la pregunta y sacar los amores eh, y ver qué pasa, de dónde viene, si viene del linaje materno, si viene del linaje paterno, si viene de algún abuelo, un bisabuelo, un tatarabuelo, un excluido o más atrás. Y ahí claramente lo vamos a ver. Niños, sustitución y yaciente horizontal. Tras la muerte prematura de un hijo, prematura significa que fallece, no sé, pues antes del año, antes de los 5 años, de los 7 años, eso es prematuro. Ya, porque esa persona se supone que tendría que fallecer, no sé, cuando tenga 70, 80 años. Entonces, eso es una muerte prematura de un hijo. Puede que haya un deseo sexual imperioso conocido como fiesta manía. Así que su función es la de reemplazar a un hermano que ha muerto antes y hereda inconscientemente su proyecto. De adulto, sería una persona que siente una carga muy pesada y desconocida sobre sus hombros, y sin saber qué dirección tomar, como si tuviera varias voces internas, marcando destinos distintos, ya que ese hermano le marca su propio deseo, a veces contrario al del sustituto.
No, los abortos están en otra categoría. ¿Ya? Estos son muertes prematuras de hijos. Ya vamos para allá. Eh, ok. Entonces ya hemos visto los tipos de hijos según el proyecto sentido. Ahora veamos un poco las categorías que hay de proyectos sentido, ¿ya? Los tipos de proyectos. Bueno, el proyecto sentido explícito. Por ejemplo, soy médico y mi hijo será médico para seguir con la tradición. O queremos un niño, son niños que vienen ya marcados por una intención clara. El proyecto sentido es, mientras obedezco, siento reconocimiento de la familia, pero si me desvío, la familia me va a rechazar. ¿Qué es lo que habían programado mis padres para mí? Y las soluciones son dos. O lo dejo todo y cambio, o continúo haciendo lo que hago. Pero lo que hago a plena conciencia, porque de esta manera yo lo hacemos para nosotros mismos y no para la familia. Entonces, tenemos éxito. Por ejemplo, cuando no ganamos dinero con nuestra profesión, estamos reparando para la familia. Cuando reparamos a plena conciencia, disminuye el estrés inconsciente y se hace mejor el trabajo. Mamá habla, no debías haber nacido. Yo hablo, no tengo derecho a vivir. 2. El proyecto sentido natural. Es el guión predominante con el que podemos resumir todo el periodo, una forma de medir las emociones predominantes que solo pueden ser dos tipos, agradables o desagradables. Imagínate una mujer embarazada y todas las personas a su alrededor están contentas. El futuro padre, los abuelos, la propia madre, todos contentos. Hay júbilo, amor. Este es el lado positivo. Y en el lado negativo, por ejemplo, un embarazo no deseado, donde hay mucha angustia, malestar, depresión. Ejemplo, una mujer queda embarazada poco después de la muerte de su padre, siente tristeza, angustia, depresión, y él debe, ¿cierto? El niño, ¿cierto? El bebé va a ser, va a estar marcado por estas emociones, va a venir marcado por estas emociones, porque cuando estamos angustiados, aumenta la hormona del estrés, cortisol, y estos elementos van a impregnar al feto. Así que es un segundo trabajo que podemos realizar es averiguar el estado emocional de nuestra madre durante el embarazo. Si la mujer está en pleno duelo, el bebé nacerá con muchas moléculas de tristeza. Eh, ok. El 3 es el proyecto sentido de urgencia. Sucede un drama que va a impregnar nuestra existencia. Hay un acontecimiento que va a afectar al proyecto sentido natural de esa persona, que en algunas ocasiones queda relegado a un segundo plano. Un caso es el niño que nace y le damos el nombre de un familiar que acaba de morir, mientras el niño se estaba gestando. Cada vez que vemos al niño, representa ese fallecido, representa el duelo de la familia. Y es probable que el niño vaya a ciertos desarrollos de depresiones endógenas y una serie de otros síntomas de poca energía, de no ser visto, etcétera.
4. Proyecto sentido implícito secreto de los padres. Cuando un hijo es concebido, los secretos de los padres pueden pasar al hijo. Si imaginamos un secreto como una energía, esto puede dar lugar a alteraciones del comportamiento, enfermedades y trastornos psicológicos. Sería el caso de un bebé de una mujer casada por obligación, enamorada de otro hombre. El programa sería entonces el amor es con el otro, afectando las relaciones de pareja. A futuro de ese bebé cuando se hiciera mayor, ¿cierto? En lo que también Selman denomina desórdenes amorosos. Hay una serie de teóricos ya que han escrito sobre este tema, hay muchos. Al final les voy a dar algunos. Todas estas son investigaciones que se han logrado hasta ahora en este ámbito, que pueden explicar ciertos comportamientos que nosotros tenemos a partir de esta información. Proyecto sentido inconsciente o el transgeneracional, ¿ya? Parece, parece que no hay proyecto sentido, todo es normal, pero todas las memorias ancestrales del clan se focalizarán en ese bebé, en el cual el conflicto inconsciente principal de un árbol genealógico se vuelca en un nuevo individuo. O sea, ese individuo va a llevar una gran carga transgeneracional, si es hijo único, de ambos linajes, ¿ya? Entonces a veces los niños no saben qué hacer con toda esta información y por eso que a veces se producen una serie de trastornos como hiperactividad, por ejemplo, ¿ya? Eh, eh, Nerviosismos de los chicos, es porque están cargando con toda esta información y ellos no saben de dónde viene toda esta inquietud. Por ejemplo, un árbol en el que ha habido mucha violencia de hombres hacia las mujeres. Hay tres hermanas, pero solo una de ellas da a luz una niña. Y esta niña crece con el sentimiento inconsciente del clan. Los hombres son peligrosos. Esto puede influirle en la vida, dando lugar a situaciones como boicotear sus parejas, inconscientemente no querer casarse, ser hipersensibles a cualquier conflicto con el otro sexo, ser violenta con el otro sexo o a un nivel más biológico, podría ser una mujer cuya biología solo conciba mujeres. Los embarazos de varones o no ocurren o se aborta. En el niño de sustitución, cuando nacemos después de uno o varios hermanos que han fallecido, el síndrome del yaciente, que proviene de un familiar o un antepasado fallecidos antes de nuestra concepción. Entonces, ese niño lleva todo eso. Y en algún minuto se va a sentir excluido, se va a sentir que no lo ven, que no tiene un lugar, que nadie lo integra, ¿ya? Esos son los sentimientos de llevar un yaciente y llevar un excluido. Veamos ahora el proyecto sentido en cuanto al parto y las formas de nacimiento, ¿ya? ¿Cómo podría afectarnos esta, estos tipos de... Ok. Dime cómo has nacido y te diré quién eres. Según se desarrolla el parto, podemos definir
unos patrones de conducta. Vemos los ejemplos más comunes, ¿ya? Más comunes. Nacimiento normal. Hablamos de nacimiento normal cuando no existieron complicaciones para nacer. Es el que se considera nacimiento común y corriente, sin medicamentos, sin problemas para el bebé en un hospital y con todas las atenciones, o en otras palabras, un parto fácil. ¿Ya? Eso sería un nacimiento normal. Parto tardío. Los tardíos son los bebés que tardan más semanas en nacer, más de 40 semanas. Concluye el tiempo de gestación y la mujer no se pone de parto. No se puede continuar más tiempo con el bebé dentro. Existe sensación de fracaso por no tener contracciones, por no poder desarrollar un parto natural. Miedo, mucho miedo, y esto bloquea más todavía. El resentir inconsciente de la madre es querer quedarse con el bebé. No estoy preparada para separarme de mi hijo. Pueden existir casos en la familia de muertes de niños al nacer e inconscientemente para la madre es: si naces, te mueres. ¿Ya? Se dan cuenta como hay una serie de frases, de mandatos que están en el inconsciente producto de todas las historias que las familias, que nuestros antepasados han tenido, y de esta manera se van formando distintos eventos, eh, por ejemplo en el parto, que ya es como lo final ya, ¿cierto? Parto prolongado. Eh, Son aquellos que duran 8 horas o más, habitualmente por un trabajo de parto lento. Parto bloqueado, un caso bastante común. El embarazo va muy bien, se inicia el trabajo de parto normal, pero se alarga demasiado. El parto se bloquea, hay sufrimiento fetal y se practica una cesárea de urgencia. Partos muy rápidos, sin tiempo de llegar al hospital. Nacer rápidamente me salvó la vida, así que para mí ser rápido es una buena solución. Son personas que lo hacen todo muy rápido, que tienen muchas ideas, que son muy creativos y que rápidamente salen de un tema hacia el otro. Partos retenidos. El nacimiento retenido es cuando todavía nadie está preparado para recibirlo y le cierran las piernas a la mamá para que espere y aguante, que lo retenga. Partos muy lentos. Son personas que no tienen ninguna prisa, lo hacen todo con lentitud. El nacer despacito me salvó la vida. Son personas perezosas, en algunos casos con sobrepeso también. Parto inducido es aquel en el cual el trabajo de parto se empieza en forma artificial, rompiendo la fuente con algún objeto o por medio de medicamentos administrados por vía venosa, ¿cierto? Normalmente un bebé llega cuando está preparado e inicia el proceso de trabajo de parto emitiendo su propia hormona. Parto con hemorragia. Se genera cuando la madre tiene un conflicto relacionado con el deseo de expulsar o eliminar a alguien de la familia real o simbólica. En ese sentido, las personas que nacen en estas circunstancias pueden sentirse culpables cada vez que consigan algo porque pueden creer que solo han quitado a alguien. La creencia grabada aquí
es para vivir debo expulsar o eliminar a alguien. Bueno, por otro lado, tenemos el parto con desprendimiento de placenta. La función de la placenta es alimentar al bebé durante el embarazo. Si la placenta se desprende antes del nacimiento del bebé, la madre puede estar inmersa en un conflicto de no desear alimentar más al bebé por diversas circunstancias como cansancio, miedo, rabia, etc. Mientras que si la placenta demora en desprenderse, la madre puede estar experimentando un conflicto de yo misma quiero alimentar a mi hijo siempre. La creencia grabada puede ser el alimento real o simbólico de mamá es o no es vital para vivir. Nacimiento por forceps. Parto con forceps. Bueno, ya casi no se utiliza este instrumento hoy en día. En todo caso, las personas nacidas por forceps son literalmente tomados por la cabeza, generándose una asociación estrecha entre la cabeza y la vida. Por ello, suelen ser muy mentales e intelectuales. Requieren entenderlo todo, desconectándose muchas veces de sus emociones. Nacimiento por cesárea. De estos casos hay muchos. Nacimiento por cesárea. Cuando existen problemas de salud, riesgo para la madre o el bebé, embarazos gemelares o múltiples, se recomienda en muchos casos programar una cesárea. Hay una preocupación real o simbólica de la madre o del ginecólogo. La madre siente miedo de dar a luz por sí misma o puede ver el ginecólogo que existe un riesgo para el futuro bebé. Es importante mencionar que cuando la cesárea es de urgencia, el bebé ha comenzado el proceso del parto, por ende, pueden ser individuos que empiezan con mucho entusiasmo sus proyectos, sin embargo, requieren ayuda para finalizarlos. O sea, estas personas siempre están con esa sensación de que necesitan a alguien para que los ayude, ¿ya? Mientras que cuando la cesárea es programada, el bebé no iniciado el proceso del parto, en ese sentido pueden ser individuos que no se sienten capaces de comenzar sus proyectos, ya requieren ayuda también para hacerlo. O sea, están los dos aspectos. La creencia grabada puede ser, siempre necesito ayuda en situaciones que experimento como peligrosas. ¿Ya? Mi hijo, por ejemplo, nació por cesárea porque se dio vuelta a último minuto y él es así, siempre necesita ayuda en algunas cosas. ¿Ya? Asistencia. Nacimientos prematuros. En los nacimientos prematuros se generan antes de los 37 semanas de gestación. Hay un apuro por nacer de inmediato del bebé. Necesito nacer ya, por orden inconsciente de la madre. Necesito que el bebé nazca ahora. Es probable que la madre haya estado asustada o enferma o que antes haya sufrido un aborto inducido o una muerte fetal. La creencia grabada puede ser saber salir a tiempo, puede salvarnos del peligro. Se dan cuenta como cada una de estas situaciones, estos eventos, tiene como su lógica. Los nacimientos gemelares. Los gemelos pueden ser más
psíquicos y telepáticos porque desarrollan una conexión intuitiva dentro del útero. Estudios recientes han comprobado que aún los que son separados al nacer crecen con similitudes importantes, incluyendo el nombre de sus cónyuges, hijos, perros, gatos, así como sus profesiones, pasatiempos e intereses. Niños nacidos con cordón umbilical enredado en el cuello. Cuando el bebé nace con el cordón umbilical amarrado, la madre puede estar experimentando un conflicto de miedo a soltar al bebé o relacionado con sacrificar al bebé para mantener a la pareja. O hay algo que no puedo decir. Asimismo, se debe explorar dramas transgeneracionales de ahorcamientos o ahogos. La creencia grabada puede ser: el ahogo o la asfixia puede revelar que existe una situación que experimento como peligrosa en el presente. Niños nacidos de nalgas. Un bebé que se encuentra en esta posición nace hacia atrás, ya sea que salga primero la parte trasera o los pies o lo que es más raro y se llama presentación de pies. Como guías de renacimiento, estudiamos para conocer la razón por la que esta persona se volteó dentro del útero, ya que sabe por intuición el camino correcto para el que va a nacer. Y si el médico intentó voltearlo desde el exterior, entonces existe una resistencia o que otras personas traten de cambiarlo. Sin embargo, al mismo tiempo un desafío a los demás para hacer que se atrevan a hacerlo. Nacimiento por carencias respiratorias. Aquí se considera el cordón que estuviera en cualquier parte del cuerpo que estuviera enredado, Walter. Nacimientos con carencia respiratoria. Se genera eh, una inmensa rabia y el niño puede experimentarla como una traición de la madre, puesto que no ha colaborado con él para vivir. Si el bebé aspira líquido amniótico, la persona puede tener conflictos de ahogo, falta de protección y alimentación. La creencia grabada puede ser: puedo vivir a pesar de no tener referentes o sentirme traicionado o desprotegidos. Um, ok. Niños que vienen atravesados. En este caso, el bebé se encuentra de lado, en diagonal, con la cabeza hacia la derecha y la izquierda, y los pies en el extremo opuesto. El pequeño no está de frente al canal del parto. Es una emergencia médica extrema que por lo general requiere una cesárea. En ocasiones el médico tratará de voltear al bebé en forma manual. Desde el exterior resultará muy doloroso para la madre y para el bebé, y con frecuencia las maniobras no dan resultado y terminan en cesárea. Niños en incubadora, ¿ya? ¿Qué significa esto de los niños en incubadora? Se produce cuando los bebés se separan de la madre inmediatamente después de nacer. Cargan con la incubadora en sus relaciones y en todo lugar. Es decir, cuando se sienten amenazados, se aíslan, ponen una barrera y no permiten contacto alguno. La creencia grabada puede ser: he nacido, me han separado, mi madre, y he podido vivir en soledad. Nacimiento con ictericia, esto cuando los bebés se ponen amarillos, ¿ya?
Acá me pregunta, ¿pueden nacer con parto de cesárea, con problemas respiratorios, es decir, con ambas situaciones? Sí, sí puede ser. ¿Ya? Ok. Nacimiento con ictericia significa incremento de de la bilirrubina en la sangre, la piel y las mucosas toman un color amarillento cuando aparece la ictericia durante la lactancia. Pueden existir conflictos de rabia, rencor, cólera en la madre relacionado con no soy buena madre para mi hijo. Puede que la mujer tenga ese sentimiento, ese pensamiento. O no soy suficiente para mi hijo. Mientras que si se produce ictericia grave en el bebé recién nacido, puede haber conflictos de miedo con cólera, rencor o rabia en la madre relacionados con debo proteger a mi bebé de esta familia tóxica o mi bebé debe salir de esta familia. Ya eso le genera rabia a la mamá. Se dan cuenta que las emociones, todo el poder que tienen las emociones, ¿ya? Y cuando quedan atrapadas, peor todavía. Entonces, es importante en las terapias liberar esas emociones, incluso en constelaciones familiares, preguntarle derechamente a los constelados cuál es el sentimiento, cuál es la emoción que le produce eso que está viviendo, eso que se está mostrando. Y colocarle un nombre a esa emoción, a ese sentimiento y liberarlo con comandos bioenergéticos o con el FAMOS rojo, ¿cierto? O sencillamente a través de ejercicios respiratorios guiados, tú lo vas guiando y le vas diciendo que exhale, que suelte, ¿cierto? Que libere esa o esas emociones. Esa es una manera de liberarse de ellas. Entonces se dan cuenta que todo puede afectar a la embarazada, ¿ya? A la gestante. Todo lo que pasa a su alrededor, principalmente su familia cercana, ¿ya? Y bueno, los sentimientos y pensamientos que tenga de sí misma, de su pareja, del embarazo en sí y de todo lo que le espera, ¿cierto? Después en la crianza de ese niño o niña. La medicina tradicional lo ve como temas médicos y nada más que eso, ¿ya? Bueno, veamos un poquitito lo que es la concepción. La forma en la cual un bebé es concebido también ejerce una gran influencia sobre cómo se sentirá estando en un cuerpo físico y está directamente relacionado con su propósito de vida. En una situación ideal, los padres se preparan antes de la concepción y por lo tanto conciben de una forma amorosa, sana, deseada y consciente. ¿Qué pasa cuando hay una concepción indeseada? La persona puede tener tendencias a sentirse indeseada, rechazada, no amada, sentirse no merecedora, sentirse culpable por haber nacido y creer que no hay sitio para ella en el mundo. Crear situaciones en las cuales se sienta fuera de lugar, tener dificultades para planificar y ser desorganizada, o al contrario, sobrecompensar planificando en exceso. Tener dificultades a la hora de tomar decisiones y problemas con el compromiso. Atraer relaciones con personas que tengan tendencia a rechazarlas o ser ellas quienes rechace a la otra persona. Intentar sentirse indispensable a fin de no sentirse rechazado. Los patrones serán más fuertes si ninguno de los padres quería tener al bebé y serán más ligeros si le han ido aceptando durante el embarazo. Ok, estos síntomas
ya se pueden presentar en la infancia, se pueden presentar en la adolescencia y obviamente en la adultez en algún minuto se pueden gatillar y pueden aflorar del inconsciente estas situaciones con estos síntomas, ¿ya? Entonces, por eso que es importante las constelaciones familiares, es importante el trabajo con el niño interior, la bioenergética, porque con estos métodos podemos ir identificando y podemos ir liberándolos, desbloqueándolos y trabajándolos y con el conocimiento de toda la información. Hay muchos desórdenes emocionales y psicológicos y también físicos que tienen como factor, ¿cierto?, causante o raíz algunos de estos temas. ¿Ya? Entonces, esta terapia del proyecto Sentido nos da, nos aclara un poco de cuáles son las posibilidades que pudiera estar afectando a esa persona. Concepción ilegítima. La persona puede tener tendencia a tener problemas con las formas legitimadoras e incluso con la legalidad. Sentir la necesidad de esconder quién es verdaderamente, cómo se siente y qué hace. La concepción violenta o por violación, la persona podría tener tendencias a sentirse avergonzada de sí misma, tener problemas de relaciones, problemas sexuales, tener un miedo excesivo a la violencia o tendencia a ser violenta, tener un resentimiento profundo, en la concepción con el fin de alcanzar un objetivo, o sea, esto es como algo ya más material, que también se da, como casarse, por ejemplo, o para manipular a una pareja. El bebé puede desarrollar problemas de autoestima, sintiendo no ser deseado por ser quien verdaderamente es, sintiéndose utilizado. También puede desarrollar tendencia a manipular a sus seres queridos o ser manipulados por ellos. Últimamente, bueno, hace rato ya que está bien de moda la fertilización in vitro. Aquí también pasan fenómenos, ¿ya? Porque también hay un óvulo, hay un espermio, hay personas detrás, ¿cierto? Es algo que se está, que no es natural, ¿ya? La persona, estas personas podrían tener pensamientos como soy diferente, no soy normal, soy deseado, pero tengo que ganarme, ¿ya? Y también se pueden desprender acá el gemelo solitario, ¿ya? Y también síntomas de excluido eh, con este tipo de embarazo, de concepción. La gestación. Todo lo que una mujer embarazada siente y piensa se comunica a través de las neurohormonas a su bebé no nacido, de forma tan segura como lo hace el alcohol y la nicotina, dice el doctor Thomas Burney. Durante el embarazo, el bebé se encuentra flotando y todas sus necesidades están cubiertas. Resulta intensamente placentero, excepto cuando sentimos estrés, miedo o emociones negativas procedentes de nuestra madre o del entorno. A lo largo de nuestra vida intentamos reproducir de forma consciente o inconsciente esos estados. Este impulso natural, si lo canalizamos bien, puede encontrar el estado de unidad con el todo, la calidad de la atención y del amor que recibimos estando aún en el útero de nuestra madre.
definen en gran medida la calidad de vida que experimentamos cuando somos adultos. Lo que una madre experimenta durante el embarazo tiene una gran influencia sobre la personalidad del futuro del niño. Los pensamientos de una mujer embarazada son precursores de emociones y sus emociones precursoras de las neurohormonas. Es obvio que las situaciones estresantes, así como los pensamientos y emociones negativos, afectan al futuro comportamiento del o de la niña, niño, ¿cierto? Y a la forma en la cual se sentirá cerca de sí misma y de la vida. Por otro lado, las emociones maternas positivas dan al bebé un sentimiento de felicidad y tranquilidad, lo que le predispondrá a tener un carácter sereno a lo largo de su vida. Al atravesar la placenta, las hormonas de una madre que padezca de estrés crónico alterarán profundamente la distribución del riego sanguíneo del feto y cambiarán el carácter de la fisiología en desarrollo del niño. Los pensamientos y las emociones de la madre son influenciados por muchos factores. Por ejemplo, la relación que había entre los padres, las relaciones en la familia, como los abuelos, por ejemplo, la situación económica o el estado de salud familiar, dice Lipton. Al final del embarazo, el bebé tiene cada vez menos espacio y empieza a sentir que se acerca el momento de nacer. Este gran paso hacia lo desconocido puede darle mucho miedo, especialmente si la madre está atemorizada. Esta es la causa principal del miedo a lo desconocido en la vida de las personas, así como de las claustrofobias, ¿no? Pueden estar por acá, en la gestación. El nacimiento, el trauma de nacimiento. El nacimiento es la primera experiencia que tenemos en el universo físico fuera del útero y se registra en la memoria celular con nuestras primeras respiraciones. La forma en la que nacemos condiciona gran parte de nuestra vida y forma de interpretar la realidad influyendo considerablemente en nuestra personalidad y en las relaciones que desarrollamos. Desde la perspectiva del bebé, el momento del nacimiento es un acontecimiento con muchísima carga emocional. Abandona el útero protector para llegar a un mundo desconocido. Es evidente que necesita el contacto consciente con su madre, nada más nacer y un entorno amoroso. El nacimiento es el punto focal en la transición de ser un animal de agua a ser un animal de aire. Probablemente la mayoría de las enfermedades tengan su origen en el nacimiento, incluyendo las enfermedades mentales, dice Leonard Orr. Trauma de corte prematuro del cordón umbilical. No hay prisa en que el bebé respire de inmediato. Cuando se corta el cordón umbilical de forma prematura, el bebé siente que no hay suministro de aire y tiene la sensación de que se va a morir. La respiración se asocia entonces a la escasez y al miedo a la muerte. Esto es, de hecho, el origen de todo tipo de problemas de respiración y de las apneas del sueño. Estaría aquí, así que habría que consultar con bioenergética a ver si eso fue así para liberar ese programa, ¿cierto? Y luego constelarlo.
Demasiada luz, luces artificiales, fríos y ruidos. Son un choque para el bebé y pueden causar miedos, problemas con la temperatura, intolerancia a la luz, al ruido, etc. Separación de la madre o del padre. Michel Oden describe que si no se interfiere durante el parto y en la hora posterior, la madre tiene un pico de oxitocina, también llamado la hormona del amor, que lleva a la madre y al bebé a crear lazos de unión verdaderamente profundos. La hora siguiente al nacimiento es sin duda una de las fases más críticas en la vida de los seres humanos, dice Michel Oden. Manejo rudo y sin delicadeza del recién nacido. La forma en la que somos tocados y tratados justo después del nacimiento crea en nosotros un patrón. Una vez más, puede generar miedo a la intimidad, tendencias autoagresivas y no ser lo suficientemente suave con nosotros mismos y con los demás. A veces los bebés se le dan unas nalgadas al nacer y esto genera miedo a ser heridos, falta de confianza en las personas y en la vida, miedo a la violencia o tendencia a un comportamiento violento. Veamos ahora algunas influencias perinatales. La culpa primaria. Durante un nacimiento, el miedo de la madre a reexperimentar su propio trauma de nacimiento se activa. El bebé suele entonces sacar la conclusión errónea de que su presencia y vitalidad están creando el miedo y la tensión, e incluso que está haciendo daño. Este patrón se hace aún más fuerte cuando hay complicaciones en el parto. Por esta razón, muchas personas desarrollan miedo a que los demás descubran las malas que son. El síndrome del obstetra. ¿Ya? Síndrome del obstetra. Eh, la culpa primaria, eso ya es lo que va de fondo. El síndrome del obstetra, ya hemos visto anteriormente que tristemente muchos obstetras interfieren en el proceso natural del parto, siendo a menudo el obstetra eh, las primeras personas con quien hemos tenido contacto. La forma en la cual nos han tratado tiene posteriormente un gran impacto sobre cómo trataremos nosotros a los demás y sobre el tipo de tratos que atraeremos, especialmente con las personas cercanas. Otra forma de repetir este guión es interfiriendo en el proceso de los demás o atrayendo a personas que interfieren en nuestros procesos. Okay. Sexo equivocado. Veamos qué es esto. Acá me pregunta alguien, dice, si un bebé nació con normalidad en su primer día, lloraba todo el día, afectará en su vida. Eso no, porque ya salió ya pues del proyecto, ya podría quizás en otros ámbitos eh, afectarle. El sexo equivocado, idealmente los padres no deberían tener preferencia por uno u otro sexo. Ya desde antes de la concepción deberían haber superado el condicionamiento sobre géneros. Durante el embarazo, el bebé ya puede interpretar ser una decepción por los padres en este sentido y no poder complacerles. Y en el futuro podrá no sentirse suficiente como hombre o como mujer.
Abortos previos y muertes fetales. Aquí está lo que alguien preguntaba hace un rato atrás de los abortos. En caso de abortos espontáneos previos y muertes fetales, la madre puede desarrollar una tendencia a preocuparse por la supervivencia de su bebé, lo que puede afectar a este induciéndoles a concluir que la vida es una lucha y es difícil sobrevivir. Ok. También podrías adoptar la falsa idea de que no debería estar ahí o de que está sustituyendo a otra persona. En caso de abortos previos, la madre puede sentirse culpable, lo que también puede afectar a su hijo. Aquí también en las constelaciones familiares hay que hacer el ejercicio de excluidos, de incluirlos, de aceptarlos, de verlos a través de frases sanadoras, ¿ya? Y darles su lugar. Claro. Influencias postnatales, intervenciones médicas. Las intervenciones médicas, incluso cuando son justificadas, suelen crear un sentimiento de traición y un miedo profundo a ser herido. La anestesia utilizada durante la intervención también suele afectar al bebé. La elección del nombre del bebé, el nombre, puede tener gran influencia sobre su futuro y su personalidad. Algunos nombres tienen una connotación negativa, como dolores, soledad, por ejemplo. Cuando un bebé hereda el nombre de alguien que ha fallecido, puede sentir que está sustituyendo a esa persona. Otras veces hereda el nombre de su padre, madre, abuela o abuelo y puede tener dificultades para vivir su vida o para desarrollar y sentir identidad sana. También es frecuente encontrar que los padres han puesto a su bebé un nombre del sexo opuesto, porque estaban determinados a tener un niño o una niña. Por ejemplo, Carmelo, Vicenta, Daniela, Manuela. En algunos casos, la mejor solución para la persona sería cambiar de nombre eligiendo uno que le parezca más adecuado. Problemas de amamantamiento o de alimentación. El no haber sido amamantado o que no hayan alimentado con comidas inapropiadas y horarios rígidos contribuyen a crear una memoria celular de escasez. El bebé suele interpretar que no merece ser alimentado y que le cuiden y que no hay suficiente para él. Puede acumular resentimiento también porque sus necesidades de alimento no están siendo cubiertas y desarrollar patrones conflictivos con la comida. Dificultades económicas. Cuando nace un bebé en una familia con problemas económicos, en este momento, durante una crisis, puede llegar a la conclusión de ser un estorbo o que la vida es difícil de desarrollar pensamientos de escasez.
El bebé adoptado. Los bebés adoptados tienen un profundo trauma de abandono o de separación que los puede llevar a patrones de sabotaje y sentimientos de no merecimiento. ¿Ya? Bueno, hemos terminado de revisar entonces todos los elementos del proyecto sentido, todo lo que tenemos que ir revisando. En su manual está toda la información, además hay un cuestionario bien amplio, ¿ya? En donde hay unas preguntas ahí preparadas para seguir ahondando, seguir profundizando en el diagnóstico, ¿cierto? En la evaluación profunda de lo que fue, por ejemplo, nuestro proyecto sentido de nosotros o de algún hijo o de alguien, algún paciente. Podemos ir ahí seguir registrando con información del paciente. Bueno, eh, eso lo podemos hacer con el cuestionario, ¿cierto? Y también lo podemos hacer testeándolo con test kinésico. Cada una de estas cosas, si marca positivo, significa que detrás del problema que tiene el paciente hay algo. ¿Ya? Eh, y también está el dibujo terapéutico. ¿Ya? El dibujo realmente es una herramienta muy poderosa que viene directo del inconsciente eh, y nos sirve para saber información acerca de nuestro proyecto sentido y de lo que vamos conectando con los ancestros, con nuestro árbol genealógico. El dibujo terapéutico es una vía de trabajo que utiliza el proceso de creación, en este caso de pintar, a través del lenguaje artístico para acompañar y facilitar procesos psicoanalíticos y promover el bienestar biopsicosocial dentro de una relación terapéutica informada y asentida a aquellas personas, ¿cierto?, que la requieran. El dibujo terapéutico se basa en el estudio de las obras claves de Freud, de Lacan, de los arquetipos de Jung, ¿cierto?, unido a toda la teoría de la relación de objeto, juego, espacio, potencial y de las teorías psicoterapéuticas de Winnicott. El dibujo terapéutico es una proyección de su creador inconsciente, que está íntimamente ligada a él, pero separado de sí mismo. Esto posibilita que el sujeto tenga una visión de sí mismo desde una nueva perspectiva, como si se tratara de una escisión. El participante puede verse desde afuera y convertirse en un espectador separado de su propia historia. El discurso del sujeto pasaría, por lo tanto, del yo a él, permitiéndole una distancia necesaria para investigar la herida con seguridad para comprender su propia historia. Ok, el dibujo entonces sería una metáfora que le va a dar significado al campo de conciencia, es una estrategia de comunicación con nuestro inconsciente. Eh, El dibujo terapéutico genera una gran actividad neuronal que va a movilizar procesos neurológicos de expresión. Es una técnica para trabajar cuando la persona no puede expresarse porque está cerrada o porque el trauma es muy profundo. Lo vamos a utilizar como una proyección de nuestro inconsciente y nos permite expresar simbólicamente interno. Okay. Veamos algunos significados de los colores. Bueno, aquí la idea es que ustedes pinten, ¿ya? Yo creo que esto no lo vamos a leer por ahora, ¿ya? Vamos a pasar acá directo. Esta es una plantilla de proyecto sentido que yo les envié en un PDF. Esto lo pueden ustedes imprimir, ¿ya? Y pasárselo al paciente o lo pueden hacer ustedes mismos,
¿ya? O a sus hijos, a sus familiares, y yo, para que practiquen. Y la idea es que con los colores pinten cada una de estas secuencias, ¿ya? Eh, la preconcepción, el que está a la izquierda, ¿cierto? Ahí pintan ustedes. Luego la concepción misma, que es la siguiente imagen. Luego la etapa gestacional, todo esto conectándose con ese momento y luego se conectan con su parto, ¿ya? O le dicen al paciente que se conecte con su parto y ahí eligen alguno de todos los colores que tienen y pintan. Bueno, el color que esté más magnificado, que sobresalga, que se vea de lejos ahí, ese es el color principal, ¿ya? Y luego vamos a buscar cuáles son los significados, ¿es cierto? Esta información toda tiene que ver con lo que tú vas cargando de tu proyecto sentido a nivel inconsciente y que te pudiera estar afectando para después trabajarlo con las constelaciones, ¿cierto? O trabajándolo con comandos bioenergéticos, con órdenes mentales, para ir liberando toda esta situación, ¿ya? Ok, entonces vamos a ver ese, esa plantilla para que la conozca. Bueno, los que hayan tenido su plantilla eh, pueden pintarlo ahora, ¿cierto? Píntenlo y envían uno para que hagamos como un ejemplo, ¿ya? Y el resto hágalo con tranquilidad durante esta semana con tranquilidad. Haga una meditación, conéctese, diga me voy a conectar con mi proyecto sentido y van a ir pintando de izquierda a derecha cada etapa, la preconcepción, la concepción, la etapa gestacional y el parto, ¿ya? Y después en el manual están los colores y ustedes vayan ahí viendo cuál es el significado, qué es lo que traen, qué es lo que traen de eh, de su proyecto sentido, con qué están conectados con los ancestros, qué están arrastrando, con qué están conectados para después constelar eso y liberarlo, ¿ya? Esa es la idea de este ejercicio proyectivo a través de los dibujos y de los colores. Voy a colocar acá la plantilla para que la conozcan. Esta ya se las envié al grupo, ¿ya? Acá tenemos la plantilla. Vamos a ponerla más grande, a ver, aquí. Centrar acá. Bueno, esta es la plantilla de Proyecto Sentido. Entonces, hacen una pequeña meditación, se conectan y se focalizan, por ejemplo, en la etapa de la preconcepción. Ahí ustedes pintan como quieran. Luego, la imagen de la concepción, ¿cierto? Luego pasan y pintan la etapa gestacional y luego el nacimiento, ¿ya? Aquí van a ver algunos colores y el significado de los colores están en el manual. Ahora no se los quiero decir porque si no, no va a tener sentido que hagamos el ejercicio sabiendo qué significan los colores. Entonces, esto es lo que el paciente va a proyectar acá con los colores y luego vamos a hacer un diagnóstico de cada una de las etapas. A ver qué es lo que está pasando, qué es lo que ocurrió en la etapa de concepción, con qué está conectado, de dónde viene la información, de la etapa gestacional, del nacimiento. Y acá tenemos ya información, ¿cierto?, bien amplia y bien profunda acerca de todos los elementos que potencialmente vendrían a nivel inconsciente de su proyecto sentido para poder trabajarlo, ¿ya? Y quizás cruzarlo
con la información que tienen en cuanto a ciertas dificultades, temas emocionales, psicológicos, etcétera, para ver si si esta información se encuentra o es representativa de eso que el paciente está teniendo en el momento de la consulta. ¿Ya? Ok. Entonces, hacemos este ejercicio y los que no lo tienen lo hacen durante la semana, pero tiene que ser con conexión, sí. No, no es que uno llegue y pinte nomás. ¿Ya? Entonces, preparen su hoja, sus lápices ahí y vamos a conectarnos en el momento de nuestra preconcepción, cuando nuestros papás, ¿cierto? Papá y mamá se juntaron, se encontraron, con mucho amor seguramente, con mucha simpatía, con mucha pasión, con un tremendo proyecto, quizás de tener una familia, de tener hijos o no, no sabemos. Pero nos conectamos con la etapa de la preconcepción. Y luego yo elijo uno de los colores, ¿ya? Y pinto un poco esta figura, ¿ya? Así como en general. Eh, y luego yo me focalizo y me conecto con mi concepción, cuando fui concebido como ser humano, como alma, como espíritu. Ahí, cierto, se encontró un espermio, se encontró un óvulo y de ahí partí yo. ¿Cómo fueron esas condiciones en que me gestaron, en que me concibieron? ¿Qué energías habían ahí? ¿Qué cosa estaba arrastrando de mis ancestros? ¿Con qué estaba siendo leal o implicado o intrincado en ese momento tan importante como la concepción? Y elijo un color y pinto, uno o dos colores y pinto. Un poquito así como simbólico, como marcando un poco ese momento. Y luego me conecto con la gestación, con esos 9 meses que estuve dentro del útero de mamá, calientito, seguro, con alimentación, con amor, etcétera, dependiendo de cómo haya sido esa gestación. Y también tomo un color, ¿cierto? Y pinto ahí esa imagen. Y luego me focalizo en mi nacimiento. En general uno ya sabe más o menos cómo fue su nacimiento, si fue un buen parto, si no lo fue, etcétera. Pero aún así, el nacimiento es que cuando ya tú sales, ¿cierto? Por el canal del parto a la vida. Y ahí también pudieron haber algunas cosas como las que estuvimos revisando en la primera parte de la clase, ¿ya? Entonces también ahí colocan, pintan como a ustedes les nazca, como les fluya, con los colores que a ustedes les llamen la atención. Y esto, después que terminen, les voy a dar unos 2 minutitos para que terminen de pintarlo mientras vamos a ver eh, los colores. Se está viendo, ¿cierto? El dibujo, la plantilla. Sí, ya, ok, perfecto. Mientras tanto, voy a abrir acá eh, para ver la imagen. Los colores son los que están en la separata o esos son, sí, esos son los colores. Pero bueno, se supone que tienes ahí unos lápices y con lo que te resuene,
con el color que te resuene pintas. Ok, y el WhatsApp para ver qué han enviado. Acá Denise, bueno, yo nací después del fallecimiento de mi hermana de 8 meses y así en una montaña. Bueno, ahí lo que más te afecta es la hermana porque tú vienes como un hijo, como hija de reemplazo de la muerte, ¿cierto?, de tu hermana de 8 meses. Entonces ahí ya traes ya algunos sentimientos, ¿cierto?, de exclusión, de lo que siente una persona que esté fallecida, ¿cierto? Siente tristeza, está deprimida por no haber venido a la vida, etcétera. Entonces, esos son los sentimientos de muerte, de no ser vista, de tener poca energía a veces. Nosotros tienes que contelar ahí, hacer frases sanadoras de exclusión y colocar a tus hermanos, te pones tú, tus hermanos, hacer frases sanadoras de los hermanos, pero también clases de inclusión sanadoras, ¿ya? Correcto, así es, ya. ¿Hay alguien que haya enviado una fotito como para hacer un ejemplo acá al grupo, el grupo Memorias Uterinas? Si alguien tiene. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre los colores. Veamos, a ver, vamos acá. Ok, voy a salir de acá. Yo llegué luego de un aborto obligado con el cordón umbilical enredado en el cuello y ahí tenemos dos puntos. Uno, después de un aborto obligado, tu nacimiento fue con el cordón umbilical enredado, la cesárea, ¿cierto?, de urgencia. 42 semanas ya estaba demasiado tiempo adentro, no quería ahí tú puedes explicar por qué naciste con 42 semanas, o sea, tu mamá tenía miedo, ¿cierto?, de que te murieras. Hay harto que ir trabajando ahí por partes, ¿ya? Ok.
Vamos a ir a ver acá. Bien, entonces veamos un poco los colores. Bien, implicaciones sistémicas con los dibujos. Si usted en su dibujo aparece como mucho color rojo, ya en alguna de todas las etapas, significa que ahí usted tuvo una gran relación con su madre, ¿ya? Eh, Tiene que ver con el nacimiento, cómo se llevó a la vida, sus emociones, sus memorias de mamá, una gran conexión con la madre, ¿ya? Si pues, se resalta el color anaranjado, ahí hay una identificación de situaciones dolorosas con el sistema familiar que trascendieron de una forma transgeneracional, o sea, que viene como de atrás. Habla de excluidos, que uno está siendo afectado por excluidos, por personas perpetradoras, transgresoras, por energías fuertes en realidad. Y el movimiento es que hay implicancias ahí que esa persona tiene, ¿cierto? Con un presunto excluido o perpetrador. Mientras que si hay amarillo ahí en gran cantidad en el dibujo, eso tiene que ver con abuelos, ¿ya? Alguna implicancia, alguna lealtad con patrones de conductas, principalmente del abuelo paterno, que pudieran estar ahí en la persona, que se pudieran haber adquirido ahí. Tendencia de guiar y conducir a los padres. El color rosa tiene que ver con que la persona por alguna razón inconscientemente está como o quiere realizar los sueños de papá. Ya está en los vínculos establecidos entre los padres y las hijas, donde hay sueños que no llegaron a cumplirse, o sea, sueños que no llegaron a cumplirse, o las hijas que ocupan el lugar de las parejas no resueltas de sus padres, amores platónicos, un amor de juventud, una pareja antes de la mamá, en un movimiento de identificación, ahí están alterados esos órdenes. ¿Ya? El movimiento es muy largo de retomar el lugar de hija. Si pintaron de color marrón, café o marrón, ahí también nosotros estamos conectando con dobles implicaciones sistémicas. La persona, o sea, la persona que está pintando ahí, ¿cierto? En alguna de esas etapas, está implicada con víctimas y perpetradores, ¿ya? También excluidos. Eh, También puede ser de que la persona haya estado en situaciones de muerte o destinos muy duros como guerras, ya este se encuentra implicado con un agresor, ya o con el agredido. Entonces ahí hay que constelar ese enredo sistémico, hay que hacer una liberación de energía asesina con el somos rojo. Si predomina el color verde en alguno de esas etapas, el color verde, ahí hay un cumplimiento en lugar de mamá. Hay implicaciones, deseos, sueños, sentimientos y anhelos de la mamá, ¿ya? Que tuvo en ese momento. La mayoría de las veces son hijos varones con su madre. Entonces, este color representa eso. Este movimiento lleva a excluir al padre. Entonces, el movimiento de solución es poder mirar a la madre desde el adulto como una mujer, correrse del medio de ambos padres. No sé cuál es mi lugar dentro del sistema, niños que no han llegado al sistema, pérdidas por problemas de fertilidad que se han desconocido. El movimiento debería hacerlo los padres, dando lugar a estos niños no nacidos, incluirlos y reconocerlos. Pasan horas de incluidos, de excluidos, perdón. El color azul representa interrupciones inesperadas de embarazos. Ya, eso significa color azul, interrupciones inesperadas de embarazos.
Movimientos de reconocer a los no nacidos. Hay que reconocer a los no nacidos. El color violeta es mi corazón, hay un lugar para ti. Hay implicancia acá de abortos conscientes. Abortos conscientes, el movimiento es dar lugar a los niños que no llegaron. Eso representa el color violeta. O tú puedes representar, ¿cierto? Uno de ellos, ¿ya? Si estuvo en la etapa de la concepción o en la etapa gestacional. Y el color negro, cuando me ven a mí, te ven a ti, implicados con destinos difíciles, enfermedades, esquizofrenias, cáncer, padecimientos autoinmunes, se identifican con personas que perdieron su lugar dramáticamente, tragedias, deben comprender y aceptar esos destinos difíciles y dar claridad al sistema. Entonces, todo esto lo vamos contelando, lo vamos liberando a través de configuraciones con los amores y con frases sanadoras. Y acá Karen dice, mi color de preconcepción es rojo, ok, entonces tu mamá quiso tenerlo, ¿ya? El azul en la gestación, ¿cierto? Naranja, dice acá el nacimiento, amarillo y naranja. Celeste, gestación. Hay fotos en el WhatsApp. Bueno, ok, vamos a mirar algunas fotos de WhatsApp. Veamos acá. Rosita. Ya acá tenemos unos ejemplos que están muy buenos. Vamos a ver este. Vamos a... Ok, ahí se ve, lo estoy compartiendo. Entonces se ve ahí en la preconcepción harto azul, ¿ya? En la preconcepción. El momento en que se va como ya gestando, que va avanzando a la concepción. O sea, en el momento de la concepción estaba rodeado, ¿cierto? Quizás, quizás tu mamá, ¿cierto? Tuvo eh, algunas interrupciones de algún embarazo, ella, antes que tú, ¿cierto? Eh, o significa también conocer a los no nacidos, por eso mismo, ¿ya? En la etapa de la concepción, ahí hay un color amarillo, ya, un color amarillento. Eh, ahí como que algo captaste de un abuelo, ¿ya? Ahí hay una implicación de algún patrón de conducta, ¿cierto? De tu abuelo paterno, como que ahí vienen lealtades, implicaciones inconscientes de traer algo de tu abuelo paterno, ¿ya? Conductas, maneras de ser, etcétera. Y la membrana del óvulo y los espermios son de color rojo. Entonces ahí estamos diciendo que eso fue una concepción, ¿cierto? Deseada, ¿ya? Tu mamá estaba muy conectada, esa parte, una gran conexión ahí con tu mamá en ese momento. Y la gestación, ¿qué color? No veo muy bien acá, es lila,
El cuerpo, ¿de qué color es, Rosita? Es rosadito. Ah, rosadito. Ya, entonces durante la gestación, ahí hay harto de papá, ya desde lo que pensaba tu papá, ¿cierto? Sus sueños, los vínculos que tenía con tu mamá, contigo. eh, Estaba todo ahí, esa energía de amor platónico, de la pareja, de la mamá, ¿cierto? Eh, Estaba en ese momento de la gestación. Y en el nacimiento, ¿qué color pintaste ahí? El líquido amniótico naranjo. Es amarillo. Amarillo, el feto es rosado, ¿no? Ya. El borde es celeste. Ah, amarillo es el líquido amniótico. Ajá. Ya. También ahí hay patrones de conductas del abuelo paterno, ya que están en el agua. Como es el agua, son las emociones. Eh, y después tenemos el feto que me dice que es color rosado, ¿sí? Sí, rosado. Ya, ahí también hay una gran conexión con papá, ¿ya? La placenta, ¿cierto? Que es la nutrición, viene ahí azul, pintaste. Eh, Ahí se generó, digamos, una energía de excluidos, de no reconocimiento. Todo eso se va absorbiendo del ambiente, de la historia. Entonces, vas a tener que ir trabajando con cada una de estas etapas, liberando esas energías, ¿cierto? Liberándolas, desbloqueándolas, haciendo frases sanadoras, limpiando cada una de estas etapas. Profesor, yo no conocí a mi abuelo paterno porque falleció cuando mi papá tenía 10 años. Claro, no importa, Rosita, que no lo hayas conocido, ahí está tu abuelo. Está porque fue el papá de tu papá, ¿te fijas? Entonces, aunque no lo hayas conocido, pertenece y te afecta o no te afecta esa energía, ¿ya? Me afecta. Sí, pues, claro que sí. Dice acá pregunta, ¿nos enviarán más u otros colores con sus respuestas? Eh, lo que podemos hacer es que ustedes vayan analizando, en el manual están todos los colores, el significado, y vayan uno por uno viendo de qué manera está, qué les está mostrando en la etapa de la concepción, ¿cierto? En la etapa gestacional y en el nacimiento. ¿Qué energías afectaron esas etapas? ¿Ya? Eso es lo que traen ustedes, su proyecto sentido. ¿Se les ayuda o no les ayuda? Y pueden ir liberando esas energías, las pueden ir desbloqueando y haciendo frases sanadoras como las que hacemos en constelaciones familiares. ¿Ya? Y bueno, eh, y si quieren me pueden preguntar mi opinión, ¿cierto? Respecto a los colores que a ustedes les salió. Tiene que venir hecho, sí, yo lo voy a revisar nada más, no les voy a hacer a evaluar a cada uno de ustedes porque son 30 personas. Pero sí me envían ustedes, me salió esto, yo creo, pienso que es esto aquí y allá, y yo les digo, sí, ok, eso corresponde o no corresponde. Bueno, nos queda todavía una clase el próximo sábado. Vamos a hacer una regresión al útero, ¿cierto? Para ir liberando todo eso. Vamos a hacer constelaciones familiares para ir limpiando y sanando a todos nuestros ancestros, nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, liberando energías del proyecto sentido de cada uno de ustedes, también liberando secretos, energía asesina procedente de los antepasados y algunas formas de unas pequeñas constelaciones con favores para ir viendo cómo, de qué manera vamos a ir trabajando la información que salga, ¿ya? Y un poco
analicen a sus familiares, qué sé yo, para que vayan viendo si la información, ¿cierto?, de alguna manera les hace sentido, responde a los sentimientos, a las conductas que tienen sus hijos, por ejemplo. ¿Ya? Eso sería entonces nuestra clase del día de hoy. Esta clase está siendo grabada, así que yo la voy a editar y probablemente mañana la voy a colgar para las personas que llegaron atrasadas o no pudieron venir o para que ustedes la vean cuando quieran. El manual ya y la plantilla del proyecto sentido ya lo envié al grupo, pero igual lo puedo enviar de nuevo. Y también la presentación de esta clase, de esta primera clase, la presentación PPT también se voy a enviar para que tengan todo su material ahí, puedan estudiarlo, imprimirlo y leerlo. ¿Ya? Bueno, un gusto de haber estado con ustedes en esta clase. Estos temas tienen que ver exclusivamente con los consteladores, con las personas que ya manejan las constelaciones, que tienen esa información. Y bueno, los que no, igual les va a ayudar a poder comprender muchas situaciones que provienen, ¿cierto?, de la concepción, de la etapa gestacional, del parto. Lo importante es entender esa información, esos comportamientos que están ahí y que pueden ser trabajados ya mediante constelaciones, mediante ejercicios, con bioenergética. Podemos ir tratando ya esa información para que no nos siga afectando. O por qué razón yo tenía esos síntomas, esos sentimientos, ¿ya? Y una vez que conoces esto, automáticamente se libera esa información. Ya lo entiendes, ya sabes de dónde vienes y deja de tener efecto y se va extinguiendo y va desapareciendo. Bien, nos vemos entonces. Que descansen, relájense y que tengan un lindo domingo. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Gracias. maestra. Buenas Gracias, hasta noches. luego. Descansen. Ok. Descansen, relájense. Buen domingo para todos.